nuevamente la bienvenida a el 12º Congreso Nacional de Posgrados en Enfermería. Nuestra siguiente conferencia lleva por título Posgrados de Enfermería y respuesta a las necesidades de cuidados enfermeros en el contexto iberoamericano. Para ello contamos con la presencia del maestro Luis Ángel Benítez Chavira, profesor de la facultad y quien cuenta con una amplia formación en el ámbito de la gerencia y gestión de los cuidados. Le cedemos la palabra, maestro. Gracias, doctora. Pues primero que nada, buenas tardes a todos y todas, colegas, docentes, alumnos que veo por aquí de pregrado, posgrado y pues profesionales de enfermería en sus diferentes roles. Para mí es un gusto estar con ustedes en este 12º Congreso Internacional de Posgrados en Enfermería, que para mí es un honor moderar junto con el doctor José Riera esta importante ponencia. Pero yo creo que antes de iniciar a presentar al doctor, sí quería decir como un discurso en donde tendríamos que posicionarnos y empezar a reflexionar sobre aquellas necesidades de la población que están sujetas a que nosotros seamos formados, ¿no? Sabemos que las necesidades de la población son diversas, cada vez más complejas y cada vez más costosas para el sistema de salud. Es por eso que nosotros tenemos que estar formados, especializados en especialidades, maestrías y doctorados para dar cuenta de estas necesidades de salud tan alarmantes y tan preocupantes. En el entendido que pues hay que empezarnos a preguntar si en realidad los posgrados que estamos formulando aquí en México y en el mundo están respondiendo realmente a la demanda de las necesidades de la población o en realidad están respondiendo a las necesidades de los profesionales de enfermería, ¿no? Entonces, esto es una de las grandes preguntas y yo creo que empecemos a reflexionar y si ustedes tienen alguna pregunta, esto se va a abordar junto con la conferencia magistral del doctor José Martínez Riera. Por ello, como lo decía la doctora Yaris, esta ponencia tiene como título Posgrado de Enfermería, respuestas a las necesidades de cuidados enfermeros en el contexto de Iberoamérica. Para dar lugar a esta conferencia, permítanme presentarles al doctor José Ramón Martínez Riera, considerado la verdad como un líder en enfermería, también un líder en la salud pública, con una gran trayectoria que ahorita les voy a expresar, pero sobre todo yo creo que con una inquebrantable dedicación a la profesión, a su profesión y con la enfermería en su conjunto. Para presentarlo, iniciaré con una breve síntesis curricular. El doctor Martínez Riera es licenciado en enfermería por la Hogeschool Zeeland de la Universidad de Holanda. Además, cuenta con un doctorado en salud pública y también un doctorado en enfermería por la Universidad de Alicante en España, ambos con calificaciones sobresalientes. También posee un máster en ciencias de enfermería y un máster en economía de la salud en gestión de los servicios sanitarios por la misma universidad. En cuanto a sus especializaciones, es especialista en enfermería familiar y comunitaria por el Ministro de Educación y Ciencia y ha obtenido varios diplomas y especializaciones en temas relacionados con gestión en áreas de la salud, administración sanitaria, por instituciones como la Escuela Nacional de Sanidad y la Escuela Valenciana de Estudios de Salud. En relación a su experiencia, que es vasta, pero me permití un poco resumirla, el doctor José Martínez ha trabajado desde enfermero comunitario, ha tenido diferentes roles como coordinador, director de enfermería, sobre todo en puestos de atención primaria. Actualmente es profesor titular de la Universidad del Departamento de la Universidad de Alicante de España y ha ocupado varios cargos administrativos e importantes en la misma universidad. Por último, pero no menos importante, el doctor es presidente de la Comisión de Seguridad y Salud de la Universidad de Alicante y ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, incluyendo el Premio Nacional de José López, el Premio Secova y el Premio Mejor Docente Universitario en España. También es miembro de la prestigiosa organización de Estados Unidos, American Nursing Academy, y el Consejo Consultivo de la Academia Nacional de Enfermería de México. Si lo ven, una amplia trayectoria, y yo sí les pediría una cordial y calurosa bienvenida aquí en México y un fuerte aplauso, por favor. Sí, sin más preámbulo, doctor, este es su espacio, este es su casa, micrófono. Nada más comentarle que tiene 50 minutos para su presentación y al final tendríamos una discusión con
con los asistentes. Muchas gracias. Yo de todas maneras les rogaría que me avisasen por si me excedo, porque me suelen decir que soy muy peligroso con un micrófono en las manos. Muchísimas gracias, Luis Ángel, por la presentación. Yo creo que esto de las presentaciones siempre me ha parecido que es como los prospectos de los medicamentos, que bueno, que se tienen que leer, pero que realmente lo importante es lo que luego uno se tiene que tomar, ¿no? Espero que la terapia que yo les pueda aportar a partir de mi ponencia, pues les pueda resultar cuanto menos de interés, aunque sea de manera de placebo. Bien, posgrado en enfermería, respuesta a necesidades de cuidados. La verdad es que cuando uno lee esos títulos tan rimbombantes, yo participo de lo que comentaba esta mañana el doctor Lozano, ¿no? Que uno tiene que analizar aquello que le proponen para ver si es capaz de cumplir las expectativas que se han depositado en uno con relación a ese tema. En ese sentido, por lo tanto, bueno, yo espero que al menos en algo lo pueda hacer. Yo voy a hacer unas pocas afirmaciones, unas pocas propuestas, y como no puede ser de otra manera, voy a hacer algunas también provocaciones. Porque lo que pretendo es que generemos un espacio de análisis, de reflexión y de pensamiento crítico, sin los cuales es muy difícil generar conocimiento. Por lo tanto, voy a ir haciendo un recorrido por diferentes aspectos que considero que son importantes y trascendentes para que se valore posteriormente su incorporación como elementos de generación de conocimiento en los programas de posgrado. Los programas de posgrado tienen que trascender a lo que es un simple catálogo de asignaturas y tiene que configurarse en base a las necesidades tanto profesionales como sociales que posteriormente permitan dar respuesta a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad. Dicho esto, me van a permitir que haga esta primera aproximación, ¿no? La importancia del posgrado. Pero nos tenemos que preguntar esa importancia del posgrado para quién, ¿no? Porque en muchas ocasiones, bueno, pues damos por sentado que el posgrado es importante o cualquier otro aspecto es importante, pero nos tendríamos que interrogar sobre para quién es esa importancia. ¿Para el sistema de salud, al cual se van a integrar posteriormente los profesionales, o para la comunidad, a la cual tienen que responder? ¿Para los propios profesionales de la salud? ¿O para las personas y la ciudadanía? ¿O para todos ellos? Esto es lo que voy a intentar un poco. Bien, yo creo que para las organizaciones de la salud e incluso para la propia comunidad, lo es en tanto en cuanto sea capaz de que las aportaciones específicas que en este caso las enfermeras hagamos a la población cuenten con eficacia, eficiencia y efectividad. Tres términos que utilizamos muy habitualmente, pero que en muchas ocasiones los utilizamos de manera equivocada y que por lo tanto es importante. No me voy a poner a leer el significado, lo tienen ahí, pero creo que es importante, ¿no? Es decir, tan importante es que realmente tengan la capacidad de dar respuesta a aquello que se espera de ellos, como que se haga con una adecuada correlación entre coste y oportunidad, o entre relación coste-beneficio. Esta mañana ya se ha hablado de alguna manera en este sentido. Bueno, pero es que también tiene que dar respuesta a la sostenibilidad social, y esto no lo digo yo, esto lo dice por una institución tan prestigiosa y tan poco sospechosa de estar en connivencia con la enfermería como es la UNESCO, ¿no? Dice la sostenibilidad social, claro, la equidad y la inclusión. Es que no podemos perder de vista esto. Y desde luego, quienes no podemos perderlo de vista somos las enfermeras. Porque las enfermeras tenemos un compromiso con la sociedad en este sentido. Por lo tanto, no es una opción, sino que es una obligación para las enfermeras el trabajar en equidad y en inclusión, pero también en una sostenibilidad ambiental. Y también a lo largo de este congreso se ha venido refiriendo la importancia de la aportación específica de las enfermeras en este problema de salud global que está siendo el cambio climático y, por lo tanto, todo
lo que el mismo supone de impacto para la salud, en cuanto a medio ambiente, pero también en cuanto a los recursos. Y finalmente, sostenibilidad económica. Mire, se decía que la salud no tiene precio, pero lo que es una verdad como un templo es que la salud es muy cara. Y por lo tanto, tenemos que procurar generar equilibrios que permitan el fortalecer la sostenibilidad económica de los sistemas, sin los cuales, evidentemente, pues los mismos fracasarán. Y además se corre el riesgo de que caigan en manos de los depredadores de la salud en forma de empresas privadas que están al acecho para poder lucrarse con las mismas. Por lo tanto, la estabilidad y la prosperidad también forman parte de ese compromiso que tenemos las enfermeras. Y en ese sentido yo les puedo asegurar que a mí no me cabe ninguna duda que posiblemente seamos de los profesionales en general que mejor respuesta podemos dar a esto, porque las enfermeras hemos, durante todo nuestro desarrollo a lo largo de la historia, hemos dado muestras más que evidentes de la capacidad de responder con eficacia, efectividad y eficiencia, como decía, con muy pocos recursos. Siempre lo hemos hecho. Y por lo tanto, esto es muy significativo y debería ser tomado en cuenta por parte de los decisores políticos. Para los profesionales de la salud, bueno, pues para los profesionales de la salud siempre se dice que no se accede al posgrado en muchas ocasiones porque están saturados, tienen estrés, las ratios no dan, ¿vale? Quiere decir que esto de las ratios también hay que, no me puedo extender, pero es también para analizarlo, y la falta de valoración que tenemos los profesionales y las enfermeras en particular. Nos quejamos permanentemente de esto. Y por lo tanto, lloramos mucho. Y vamos a ver, está bien que identificamos cuáles son los problemas para tratar de resolverlos, pero llorando no se resuelven. Entonces, por eso digo que para llorar vamos a la llorería o nos quedamos en casa, lloramos, que es muy sano, pero cuando salgamos, actuemos para tratar de resolver los problemas. Pero claro, eso además lo hacemos en el ámbito de unos sistemas de salud en los que están caracterizados por el paternalismo, el protagonismo, el individualismo, la falta de solidaridad, y que son características también de la propia sociedad en la cual nos integramos. Bien, pues yo creo que este es un elemento a tener muy en cuenta a la hora de identificar la oportunidad que en un momento determinado pueden tener los posgrados para salvar muchos de estos aspectos. Para las personas y la ciudadanía, porque la ciudadanía sí o sí se tiene que incorporar de manera clara en la toma de decisiones con relación a los procesos de salud de enfermedad. Y para esto es imprescindible que incorporemos nuevo conocimiento en el que sepamos identificar qué es una intervención comunitaria, sepamos cómo se tiene que desarrollar la participación comunitaria, sepamos cómo se tiene que acceder a la comunidad, cómo se tienen que gestionar los recursos comunitarios, cómo se tienen que coordinar y articular. Y por lo tanto, todo ello nos lleva a que pongamos en el centro de nuestra atención a las personas, a las familias y a la comunidad, de tal manera que podamos dar respuesta específica a las necesidades sentidas, no a las percibidas por los profesionales, no a las que como enfermeras entendemos que tiene. No. Porque además esto va a estar muy en consonancia con el contexto, con el entorno en donde se sitúen las personas. No va a ser lo mismo las necesidades que se tengan en un entorno que en otro. Van a variar de manera clara y significativa. Y por lo tanto, esto nos tiene que llevar a dar esa respuesta que nos lleve a esto, tan importante y tantas veces olvidado. Se ha comentado también en algún momento. Esta mañana el doctor Lozano hacía referencia a la importancia de la ética como elemento fundamental y vertebrador de toda la atención. Pues claro, es decir, en el que debemos aunar y conciliar la técnica con los valores. De hecho, yo le trasladaba al propio doctor Lozano si la epidemiología de la salud y de los cuidados no podía combinarse con la epidemiología de la enfermedad, en el que los datos también se conciliasen con los valores. Pues claro, porque es que el cuidado, ojo, el cuidado profesional, yo creo que esto es muy importante y quiero que
por favor prestemos atención, requiere de tiempo y espacio, de dedicación y técnica, de ciencia, sabiduría, conocimiento teórico y praxis. Ahí es nada, ¿vale? Por lo tanto, esto es importante que lo identifiquemos, que lo interioricemos y que lo valoremos como enfermeras para saber que nuestra aportación es muy valiosa. Comentaba hace un momentito con el doctor Cadenas que nos falta cierto grado de autoestima. Nos falta valorar aquello que nosotros, que nosotras somos capaces de aportar como enfermeras a través de los cuidados. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las instituciones, lamentablemente, generan unas condiciones que están muy alejadas de los cuidados, porque lo que quieren son profesionales tecnológicos. Y esto es lo que trasladan a las universidades, y las universidades en muchas ocasiones caen en la trampa y formamos enfermeras tecnológicas, olvidándonos del cuidado, de su verdadero paradigma y, por lo tanto, contribuyendo, lamentablemente, a la no humanización de la atención, que en sí mismo es un anacronismo. Bien, por lo tanto, esa realidad compleja, no lineal y en evolución permanente que son los cuidados nos tienen que conllevar a la humanización a través de la ciencia, no lo olvidemos. Los cuidados ya hace mucho que dejaron de pertenecer exclusivamente al ámbito doméstico, que también, porque ayer el doctor Landeros decía, los cuidados, todo el mundo cuida. Claro, es que los cuidados son un patrimonio de la humanidad. Las enfermeras tampoco podemos caer en la trampa de pensar que por mucho que sea nuestra identidad profesional, somos las únicas valedoras en prestar cuidados. No, somos las únicas valedoras en prestar cuidados profesionales enfermeros. Estos son. Ese es el bien intrínseco, es decir, aquello que las enfermeras y solamente las enfermeras somos capaces de aportar. Y esto es lo que tenemos que trasladar en base a los valores humanísticos y a la conjugación de algo tan importante y muchas veces tan oculto como la ética y la estética. Ustedes me imagino que habrán oído en ocasiones esta frase de que la mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino además tiene que parecerlo. Bueno, pues esto es la ética y la estética. Es decir, tenemos que ser éticos y además parecer que lo somos. ¿Vale? Bien, pero claro, y todo esto, y hoy salía y en la mesa que acaba de concluir se hacía referencia, todos los estudios que he encontrado son de corte cuantitativo, porque estamos invadidos por el racionalismo, por ese positivismo que considera que las respuestas a los problemas que aquejan a la humanidad están centradas exclusivamente en las soluciones técnicas. Y esto en sí mismo es un verdadero disparate. Un verdadero disparate. Esto se demostró, por ejemplo, durante la pandemia. El dolor, el sufrimiento, la muerte, la soledad, el alejamiento, la separación de seres queridos, solamente se palió gracias a los cuidados profesionales. Claro que la técnica tuvo importancia, pero yo les puedo asegurar que si los cuidados profesionales no hubieran estado presentes en esa terrible situación, los resultados hubieran sido muy diferentes. Lamentablemente, los humanos tenemos la memoria muy corta. Ya nos hemos olvidado de esto. Ya nos hemos olvidado. Y por lo tanto, bueno, pues las enfermeras tenemos la obligación, por lo tanto, de cambiar esa obviedad de que la falta de ética conduce a la deshumanización y que, por lo tanto, debemos recuperar esa humanización para situarla ¿dónde? Pues a nivel de la dignidad humana, que parece que sea algo que contamos con ello, pero no es. Y no lo es, empezando porque muchas veces eclipsamos a la persona. Vemos la úlcera, vemos la diabetes. Voy a ver la úlcera como si la úlcera tuviese patas y andase por sí misma y tuviese autonomía. La úlcera forma parte de una persona
con sus miedos, sus incertidumbres, sus inquietudes, sus dudas, sus sentimientos, y por lo tanto es a la persona a la que realmente debemos de prestar atención. Y la debemos prestar atención porque nosotros, como enfermeras, debemos centrarnos en los problemas de salud. Y vuelvo a repetir, esto parece novedades y dices, esto tiene que estar superado, esto no puede formar parte del posgrado. No, yo me permito ser radicalmente contrario a este pensamiento. Yo creo que esto tiene que estar implícito en todos los programas de posgrado. La importancia de atender a las personas y no de atender a las enfermedades o de atender a los síntomas. Para eso ya están otros profesionales. Las enfermeras atendemos a las personas que afrontan con muy diferente perspectiva un problema de salud. Por lo tanto, tenemos que pasar de esa visión telescópica en el que se hacen aportaciones comunes para todas las personas con enfermedades, con los mismos consejos, los mismos recursos, las mismas indicaciones, incluso las mismas órdenes, estandarizándolas, a una visión calidoscópica, con realidades diversas, entornos múltiples, necesidades de aprendizajes diferentes, tradiciones diferentes, percepciones de la realidad también diferentes, que conlleven a una individualización de la atención. Bien, y por lo tanto, en base a esto, el posgrado para trabajar en equipo tiene importancia, pues yo creo que toda. A lo largo de todo este congreso se ha insistido repetidamente en la necesidad de trabajar en equipos multiprofesionales. Pero esto no es suficiente. Esto no es suficiente, que decir que tenemos que pasar de una multidisciplinariedad, transitando por la interdisciplinariedad, a trabajar de manera transdisciplinar. Luego haré más hincapié en este aspecto. Pero la importancia del posgrado para los cambios necesarios es fundamental. Debemos de estar maravillosamente formados para ser agentes de cambio permanente. Si pensamos que el sistema cambiará por sí mismo o que otros ya lo cambiarán, nunca va a cambiar, o nunca va a cambiar en la dirección que estamos apuntando. Por lo tanto, tenemos que implicarnos como agentes de cambio a través del liderazgo y del empoderamiento. Miren, esta realidad es una realidad que yo creo que la imagen en sí mismo ya lo dice todo, ¿no? Ahí tenemos a ese niño enclenque, ¿no?, que está intentando luchar y vencer a ese luchador de sumo, que representa al hospital, mientras el niño representa la atención primaria. Esta es la realidad que estamos viendo. Por lo tanto, ese cambio pasa por reorientar el sistema sanitario hacia la atención primaria como puerta de entrada de la comunidad, en el que los centros de salud se conviertan en ejes del sistema de generación de salud y de diálogo de recursos comunitarios. Pero ojo, los centros de salud, y insisto, es que las palabras son muy importantes. No convirtamos los centros de salud en centros de enfermedad, que es en lo que lamentablemente los estamos convirtiendo. ¿Quiénes van a los centros de salud? Quienes están enfermos. Los centros de salud se tienen que comportar como un recurso de la comunidad desde el cual se trabaje con y para la comunidad. Es decir, que proyectemos nuestra aportación específica. No esperemos a que vengan. Tenemos que salir a fomentar el empoderamiento personal, comunitario y organizativo que permita lograr una responsabilidad comunitaria. Y permítanme que les diga que esto no es nada sencillo. Por eso es importantísimo que esto se incorpore en los contenidos de los programas de posgrado. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Solos o en equipo? Bueno, pues yo creo que ha quedado claro, ¿no? Pero por si queda alguna duda, vamos a ver esta
esta pequeña muestra que yo creo que refleja formado por diferentes escenas, en el cual ahora van a ver que hay un líder. Ahí tienen el líder que está movilizando a su equipo para hacer frente a un problema. Bien, esta es la perspectiva que tenemos que tener de el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo en que todos y todas en el equipo son importantes. Pero para ello hay que romper las barreras disciplinares. Y esto es lo que yo les comentaba hace un momentito. Tenemos que pasar de esa fase de multidisciplinaridad, que no es ni más ni menos que múltiples disciplinas trabajan en un mismo entorno, pero que hay veces que ni tan siquiera se conocen en equipos muy grandes o que no se comunican, ¿vale? De ahí pasamos a la interdisciplinariedad, en la que, bueno, ya empiezan a haber algunos canales de comunicación, pero ojo, hay quien marca a fuego la línea de la cual no se puede atravesar una disciplina a otra, los marcos competenciales, ¿vale? Y esto dificulta las respuestas colectivas en el que el foco esté puesto en las necesidades de las personas, las familias y la comunidad. Y tenemos que pasar a una transdisciplinaridad en la que se desdibujan los marcos competenciales, porque realmente lo que importa es el objetivo común de dar respuesta a esas necesidades. Ahí es a donde tenemos que llegar, a esa transdisciplinaridad desde la cual poder trabajar. Y para ello debemos ser capaces de incorporar habilidades para gestionar la atención centrada en la persona. Dices, bueno, pero esto ya lo hacemos. No, perdonen, no lo hacemos. Desde el momento en que seguimos llamando a las personas diabéticas, hipertensas o hipercolesterolémicas, no estamos trabajando con una perspectiva de atención centrada en la persona. O habilidades para realizar tareas complejas, y se ha venido ya también diciendo, o para una cultura positiva del trabajo. Hace un momentito se hacía referencia a los problemas del burnout. Pues precisamente lo que hay que hacer es generar entornos saludables en el ámbito de los equipos para evitar estas cuestiones. Por lo tanto, todas estas cuestiones, todos estos conocimientos tienen que ser integrados también en el ámbito de los posgrados. Pero claro, nos encontramos con una grave dificultad. Aquí tenemos la representación del niño luchando con el luchador de sumo. 62,1 del presupuesto frente al 14,2 del presupuesto en atención primaria. Y claro, así es muy difícil, porque así la atención primaria acaba siendo un elemento subsidiario del hospital. Y por lo tanto, se sigue perpetuando un modelo trasnochado, que se ha mostrado claramente ineficaz, inefectivo e ineficiente, que es caduco y que es imprescindible cambiar. Porque está generando la ley de los cuidados inversos, algo que a finales del siglo pasado, a principios del siglo pasado, perdón, ya el profesor Tudor nos explicaba diciendo que el 20% de la población consumía el 80% de los recursos y el 80% de la población restante pareciera que no tiene necesidades. Precisamente ese 20% posiblemente es el que va al centro supuestamente de salud. El 80% no va. Bueno, pues de lo que se trata es de que demos respuesta a unos y a otros, claro que sí. Pero por supuesto el 80% también. Porque si no corremos el riesgo de que, como le pasó ahora al Titanic, nos hundamos. Y se da la paradoja de los presupuestos. Miren, 13,9 del PIB, del Producto Interior Bruto, dedica a Estados Unidos a la sanidad. 2,8 México. Y uno dice, ¡qué maravilla! Estados Unidos, ¿vale? Ya estamos con la fascinación del ámbito anglosajón. Demos un poquito la vuelta a esto. ¿A quién impacta el 13,9 del PIB que se aplica a la sanidad
en la población estadounidense? ¿Hay accesibilidad? ¿Hay igualdad? ¿Hay equidad? Porque son millones y millones de personas en Estados Unidos que no tienen acceso a la sanidad, que además no cuentan con una atención primaria. Por lo tanto, es una perversión del sistema, y por eso hablo de la paradoja de los presupuestos. No es tanto lo que se dedica, sino cómo se invierte ese dinero. Pero claro, aquí nos encontramos con que las políticas neoliberales han conducido a que se identifique la salud como un nicho de negocio, a que bueno, pues se esté derivando a la sanidad en muchos países en una sanidad para ricos y una sanidad tipo beneficencia para pobres, lo cual genera cada vez más desigualdades, más inequidad, etcétera, etcétera. Yo me la jugaría de que posiblemente a nivel global la sanidad que se presta en México es mejor para la población global que la que se presta en Estados Unidos. Estoy casi convencido. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de los números solamente. No caigamos en la trampa de el político haciéndose la foto con el último aparato tecnológico de última generación, porque sabe que no se puede hacer una foto con el mejor programa de promoción de la salud, que a medio o largo plazo va a dar resultados de salud muy positivos. No caigamos en la trampa de pensar que tan solo la intervención de problemas de alta complejidad resuelven los problemas de salud de la comunidad, porque esto es falso. No digo que no se tenga que hacer, pero hay que saber priorizar y hay que saber identificar cómo racionalizar los recursos y no racionarlos, que es lo que se hace. ¿De acuerdo? Porque claro, desde esa perspectiva nos encontramos precisamente con lo que esta mañana también decía el doctor Lozano, ¿no? Cuando hablaba de esa definición de salud de la OMS, que yo coincido con él, en el que es romántica, y yo voy un poco más, yo doy un paso más, ¿no? Es decir, que yo creo que va más allá del romanticismo. Se hizo una definición que en su momento pues estuvo bien, y es una lástima que no se revise esa definición después de tantos años, en data de 1957 o 58, en el que dice, bueno, ya la conocen todos ustedes, y que por lo tanto, bueno, pues esto no responde a las necesidades actuales de salud de la población con las características que tiene. Y por lo tanto es necesario revisarla. Miren, la salud es una plenitud armónica de las personas y de las comunidades en las que viven esas personas. Y que tal como definió un médico español que se llamaba Jordi Gol, la salud es una manera de vivir autónoma, solidaria y feliz. Piensen en esta definición. Autónoma, solidaria y feliz. Pues ¿quién puede dar mejor respuesta a esto? Las enfermeras. Es decir, por lo tanto, pensemos en otra forma de identificar la enfermedad y la salud. Identifiquemos que la atención primaria de salud se constituye como el centro de referencia para dar respuesta a los principales problemas de salud de la población, centrándola en territorios y no centrándola en supuestas fórmulas mágicas derivadas de trasladar iniciativas externas que no van a encajar en los entornos. Y por lo tanto, tenemos que ser capaces de responder desde la perspectiva de esos entornos, incluyendo la cobertura universal en salud, la financiación, la fuerza laboral, la calidad, la integración, la transdisciplinaridad, la regulación. Claro que sí. Pero ojo, no convirtamos los centros de salud en las atalayas, en los nichos ecológicos, en las zonas de confort de los profesionales, donde nos encontramos cómodos,
protegidos por el resto del equipo, calentitos, ¿vale? No, los centros de salud, vuelvo a repetir, tienen que ser un elemento desde el cual trascendamos y nos situemos en el centro con y para la comunidad. Los cambios de estructura familiar, miren, caminaba no hace mucho allá por España y esto es un cartel publicitario. Le he quitado la publicidad porque no venía a cuento, es un cartel publicitario y me impactó, ¿no? Porque dije, bueno, este es el modelo de familia de ahora. En España es el modelo de familia. Una persona sola, soltera, y cuya única compañía es una mascota. Esto puede parecer de chiste, pero no lo es, ¿eh? En España ya hay más mascotas que niños. Datos del Centro de Investigación Sociológica, ¿vale? Para algunos solo mascotas, para otros familia. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Y bueno, más allá de valoraciones y de interpretaciones en función de las creencias, valores que cada cual tenga, es una realidad y es una realidad a la cual tenemos que dar respuesta. Y que además impacta en lo que es, por ejemplo, la prestación de cuidados. Miren, en nuestras sociedades, la suya y, por ejemplo, la española, los cuidados familiares han sido y todavía siguen siendo un elemento en la red de cuidados fundamental. Bueno, con estas estructuras familiares ya me pueden ustedes decir qué es lo que va a pasar. Rafael Bengoa es un político profesional que ha trabajado en diferentes ámbitos, ha trabajado en la Organización Mundial de la Salud, en la Comunidad Europea, en el gobierno de Euskadi, en el que concluía de manera tajante que el cambio obliga a modificar el eje central de la atención y centrarlo en los domicilios, casa por casa. Yo coincido con el análisis que hacía también el doctor Lozano. Hay que ser moderadamente alegre con estos temas, porque no se trata de dar respuestas efectistas, sino realmente de dar respuestas eficaces, efectivas y eficientes. Por lo tanto, hay que planificar previamente antes de lanzar este tema, porque nos podemos encontrar con el efecto contrario al que se pensaba resolver. Y en este sentido, sería bueno que las enfermeras se incorporasen como tomadoras de decisión en los órganos correspondientes de planificación en este sentido. No hacerlo conducirá a que continuemos evitando que haya una continuidad de cuidados, tal como aparece en este esquema, en el que se pase a través de la diversificación, de la escasez a la diversidad, de la omisión, la duplicidad o la contradicción en nuestras tomas de decisiones, a una estabilidad, a una selección y a una confirmación de nuestras acciones, y a través de los diferentes estadios de cuidados paralelos a cuidados continuados, que no son más que cuidados integrados a través de la atención integral, integrada e integradora, que permita a las personas tener relaciones interpersonales a través del trasvase de la información. Pero para ello necesitamos transformaciones radicales que pasan en la docencia, porque como piedra angular que la formación de las enfermeras competentes y adaptables sea para todos los entornos en constante evolución. Tenemos que centrar nuestra atención en los posgrados, en esos entornos en constante evolución. No podemos pensar que la sociedad es estable, que las sociedades todas se comportan igual, que los entornos son todos homogéneos, porque no es una realidad. La enfermería, por lo tanto, se debe de plantear, y lo hago así de manera consciente, sabiendo que la enfermería no es capaz de pensar, porque la que lo hacemos pensar a la enfermería somos las enfermeras, y esto lo tenemos que tener muy claro. Si la docencia que estamos dando está en decadencia, si estamos anteponiendo la técnica por encima del cuidado, o en qué lugar estamos situando al cuidado. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto es lo que la verdad esconde. Enfermería médico-quirúrgica, ¿por qué no enfermería
enfermería clínica, enfermería geriátrica en lugar de enfermería del adulto mayor, enfermería pediátrica en lugar de enfermería del niño y adolescente, práctica clínica en lugar de atención enfermera, gestión clínica en lugar de gestión de cuidados. Es decir, abandonamos la identidad propia, los conocimientos propios y el paradigma propio. Tenemos que redefinir nuestro lenguaje. Tenemos que adoptar un lenguaje propio y con el cual nos sintamos identificados. Por eso es por lo que muchas veces no valoramos lo que hacemos, porque seguimos todavía deslumbrados también por esa magia de la medicina y de lo que la misma trasciende. Por lo tanto, se trata de que la salud pública y la promoción de la salud se incorporen en el centro de los programas de las enfermeras, con independencia de cuál sea el abordaje que se haga en dichos programas. La promoción tiene que ser un eje transversal, como tendría que serlo también de todos los programas de formación de enfermería, para que evitemos que solo formemos enfermeras para el sistema sanitario y empecemos a formar enfermeras para la comunidad, evitando de esta manera la subsidiariedad, y alcancemos la necesaria autonomía profesional. Y todo esto lo tenemos que hacer en un entorno que tenemos que construir, porque es un entorno que es mucho más cercano, mucho más conocido, mucho más real, que es el entorno iberoamericano, en lugar de seguir fascinados por la tiranía del inglés y pensando que todo lo que esté escrito en inglés ya es bueno, o en todo lo que venga del ámbito anglosajón es superlativo. Bueno, han hecho sus aportaciones en su momento, nos sirvieron, pero ahora estamos en otro momento, y ese momento es el momento del contexto iberoamericano. Esa liderazgo en docencia tiene que pasar porque se incorporen nuevas competencias. Ya se ha hablado a lo largo de estos días también de esto: utilizar eficazmente el Big Data, la tecnología digital, ser ágiles y compasivos culturalmente, resolver problemas basados en evidencia, liderar y trabajar en equipos diversos. Bueno, todo esto que se ha visto, pues esto lo tenemos que ir incorporando. Y tenemos que ir desplazando, pues a lo mejor, conocimientos que no son tan relevantes y que se pueden incorporar luego de manera diferente, porque lo que tiene realmente que tener peso específico es precisamente esto. A través de competencias esenciales, tanto cognitivas y metacognitivas, como sociales y emocionales, y técnicas y especializadas. Si yo no estoy demonizando a la técnica y la especialización, en absoluto, pero hay que saber dónde situamos. Dónde situamos a la técnica y dónde situamos a los cuidados, y generar equilibrios. De tal manera que identifiquemos competencias prioritarias. Hablábamos antes también la importancia del liderazgo. Tenemos que incorporar el liderazgo, tanto individual como colectivo, en las enfermeras. Las enfermeras tenemos que ser líderes de cuidados, de manera individual y colectiva. Y así, pues, todas estas que aparecen aquí, la abogacía, la ley, la ética. Ya he dicho la importancia de esto, ¿no? Que permita la equidad y la justicia social, los valores de ética en la salud pública, las conexiones humanas, animales y ambientales. Es decir, todo esto tenemos que ir revisándolo para ir adaptando a la realidad que nos ofrece, que nos demanda la sociedad, a través de un liderazgo en la atención en el que los determinantes sociales son fundamentales, como factores personales, sociales, económicos, de educación, ambientales, que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Creo que todos estaremos de acuerdo, pero ojo, se incorporan unos nuevos determinantes, los determinantes morales de la salud, que se refieren a los valores éticos, principios y creencias y comportamientos relacionados con la salud y el bienestar de las personas, las familias y la comunidad, y que deben también ser parte de la valoración que hagamos a la hora de dar respuestas en las acciones que tomamos para promover y mantener el bienestar físico, mental y emocional. De tal manera que la atención pase a ser el eje de nuestra
labor profesional en lugar de la asistencia exclusivamente, porque la atención es mucho más que la asistencia a la enfermedad. Detrás de cada decisión y cada interacción con la persona hay consideraciones morales, éticas, de creencias, de valores que deben de ser una guía práctica para las enfermeras y para la aportación que se haga a sus familias y a la comunidad. A través de un modelo de creencias que no voy a poder detener a valorar y que, bueno, pero que identifica la susceptibilidad, la severidad, las barreras percibidas, las claves, la autoeficacia, elementos fundamentales en la toma de decisiones en la prestación de cuidados profesionales. Bien, al abordar los determinantes sociales, las enfermeras vamos a poder identificar posibles conflictos éticos y trabajar para resolverlos de manera proactiva. ¿O qué se cree que hicieron las enfermeras durante la pandemia? Hicieron esto. Tuvieron que tomar decisiones muy dolorosas en base a conflictos éticos. Pero además nos va a permitir reconocer y abordar estos determinantes como elemento fundamental para proporcionar una atención humanizada. Y volvemos otra vez a la importancia de la humanización. Ética, sensible, segura, centrada en la persona, por lo tanto de calidad y de calidez. Liderazgo en la gestión que pasa porque reinventemos nuestras instituciones educativas y organizativas para fortalecer la promoción de la salud y la salud pública para los desafíos actuales y futuros. Esos cambios a los que hacía referencia anteriormente, de tal manera que impacten en la salud pública y en las políticas de salud. Ya se ha venido diciendo el tema de las políticas de salud, la distribución de los recursos públicos, accesibilidad, inversiones, estrategias de equidad. Son elementos fundamentales que deben de ser elementos de referencia en las enfermeras, pero también tenemos que saber identificar amenazas, falta de inversión, sistemas de información anticuados, tecnologías demográficas e inequidades y falta de acceso a las cuales deberemos de dar respuesta para generar el cambio que la sustituya. Y un liderazgo en la investigación en las que se incorpore a la ciudadanía no como probeta, no como un matraz de estudio, sino como parte activa y real de esa investigación, tomando decisiones también en los procesos de investigación a través de metodologías como la investigación, acción, participación. Por lo tanto, estos elementos deben de conformar una enfermería comunitaria en el contexto iberoamericano que pase de la homogeneidad, a la heterogeneidad, a la transgeneralidad, porque es fundamental para que se pueda desarrollar un trabajo transdisciplinar, transsectorial y transcultural. Esta es una respuesta que sí o sí debemos abordar desde esa perspectiva, pero también para que sea diversa, ecléctica y participativa y dinámica, de tal manera que respondan a los problemas de salud de las personas, la familia y la comunidad en esos contextos iberoamericanos. Diversa porque la sociedad en sí misma es diversa, ecléctica porque debemos de ser capaces de identificar iniciativas exitosas para incorporarlas en nuestros entornos, participativa porque sin la participación ciudadana no vamos a ningún lado, y dinámica porque tiene que ser permanentemente adaptable a los cambios de la sociedad. Justo y clavado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Una conferencia importante que nos trae muchas reflexiones. Yo tengo un par de reflexiones, sin embargo, sí me gustaría que los asistentes pudieran pues, dialogar con el doctor para que esto sea más crítico y colaborativo. Entonces, sí les pediré que levanten la mano y que digan su nombre y a qué institución representan para que podamos tener el diálogo con el doctor Martínez Riera. Por favor. Yes. Gracias, Rosa María Ostiguín. Bueno,
Doctor, algo que le he escuchado decir en repetidas ocasiones y que usted marca en sus documentos es que me queda muy claro y que suscribo, es el tema de la adaptabilidad en el sentido más amplio de la palabra. Si en este momento usted pudiera darnos desde su punto de vista algunas coordenadas de cómo empujar desde la diversidad, la pluralidad, la heterogeneidad, esa adaptabilidad, ¿qué tendríamos que considerar desde su óptica para los posgrados? Porque parecería paradójico, contradictorio, cuando el mundo es diverso, plural, dialéctico, ecléctico. ¿Qué haría que los posgrados podamos dotar a esos recursos humanos de herramientas para esa gran tarea de adaptabilidad que también me queda muy claro en sus discursos y en sus exposiciones y documentos, que es un referente o es un ancla para pensar en la formación de recursos humanos en enfermería en cualquier nivel, pero particularmente en el posgrado? Gracias. Muchas gracias, doctora Ostiguín. Bueno, varitas mágicas no tengo, pero bueno, que decir que de alguna manera, previamente a hablar de la adaptabilidad, he dicho la importancia de pasar de un modelo telescópico a un modelo calidoscópico, es decir, que realmente aumente el foco para que poder identificar todas la realidad del entorno donde estamos. Por lo tanto, tenemos que recuperar, porque no es que, es que el doctor Lozano también lo decía, si es que muchas de las cosas que decimos, si es que está todo inventado. De lo que se trata es de recuperar cosas que lamentablemente se perdieron y hay que recuperar, como los diagnósticos de salud. ¿Vale? Es decir, tenemos que hacer diagnósticos de salud en los entornos en los que trabajamos, porque esos son los que nos van a permitir favorecer la adaptabilidad. Por lo tanto, a lo mejor se trataría de incorporar la metodología para poder hacer un adecuado diagnóstico de salud. Sería bueno incorporar la teoría salutogénica como un elemento vertebrador de todas estas acciones, en el que los activos para la salud se comportan como elementos fundamentales para potenciar la salud de las personas, la familia y la comunidad, desde una perspectiva salutogénica que desplace a los actuales predicamentos de los modelos patogénicos centrados exclusivamente en la enfermedad. Bien, empecemos por ahí. Empecemos por ahí porque ya existe suficiente evidencia generada en torno a las mismas para poderlo incorporar. Y sobre todo, una cosa, hagamos algo que las enfermeras debemos hacer siempre. Escuchemos a la población a la que atendemos, porque es la única manera de que realmente seamos capaces de responder a aquello que nos están demandando y no a lo que nosotros vemos. No sé si le he respondido. Sí, gracias, doctor. Tenemos tiempo para una pregunta más, por favor, y con eso estaríamos culminando la conferencia, por favor. Muchas gracias. De la Universidad Veracruzana, región. En la persona y en las comunidades. Creo que si nosotros volteamos a la historia de nuestra enfermería, y particularmente de la enfermería mexicana, estamos hablando de una enfermería comunitaria que trasciende, que lidera, que busca responsabilizar y hacer responsable al individuo de su propia salud. En ese sentido, yo también coincido en que debemos esperar qué pasará con este casa por casa, porque no se trata de ir a darle 2 gramos de autoeficacia, ¿verdad? Sino de cómo empezamos a desarrollar estos elementos tangibles. Bueno, no, estos elementos tan importantes, pero tan intangibles, que son los que realmente
hacen la transformación, los cambios de conducta, la responsabilidad, la autogestión en la salud. Y creo que en ese sentido debemos empezar por nosotros mismos. Cómo como enfermeros formamos y nos formamos para a estas habilidades de transformación de entornos, de involucramiento, de responsabilidades en las familias, en las comunidades y quiénes somos partícipes de ellos. Presentaba usted el modelo de creencias, por ejemplo, que a veces he escuchado que dicen, pero ya es muy viejo, pero sin embargo es tan vigente. No podemos ver que no podemos hacer un cambio de conducta si no nos sentimos responsables por ese cambio. Y en ese sentido, entonces, los enfermeros tenemos que regresar a ese punto, a saber cómo este individuo está entendiendo, pensando y esto. Creo que no es fácil y aquí va mi pregunta. ¿Cómo están ustedes trabajando para formar en el pregrado o en el posgrado en estas tecnologías que a lo mejor no se notan tan tecnológicas, pero saber escuchar, saber apoyar en el proceso de toma de decisiones, saber no indicar, sino aconsejar cómo se hace y no caer en el otro extremo? Muchas gracias. Bueno, vuelvo a repetir que tampoco no tengo el bálsamo de Fierabrás que sea capaz de resolver todos los problemas, pero mire, algo aparentemente muy sencillo. Lo primero, incorporar en los planes de estudio pues asignaturas que favorezcan el conocimiento en torno a las herramientas de comunicación. Les asombraría identificar que en la mayoría de los programas, por lo menos en España, en la mayoría de los programas de enfermería no están, no existen. En todo caso, en algunas como optativas y en muy pocas como una asignatura de peso. Por lo tanto, es importante que se generen. Yo creo que tenemos que empezar a pensar en las universidades en que a lo mejor el modelo de asignaturas ya es un modelo también caduco y que tenemos que pensar en estructurar los conocimientos desde otra perspectiva que no sean los departamentos estanco en los que se convierten las asignaturas. ¿De acuerdo? Y yo creo que estos son elementos importantes. Y luego, ayer se ponía por parte de una de las conferencistas una frase de un exiliado español que decía pensar y enseñar a pensar. Lamentablemente, estamos en una sociedad en la que quienes deberían de pensar no piensan, pero además hacen esfuerzos sobrehumanos para que los demás no pensemos, porque de esta manera siguen haciendo lo que les da la gana. Y esto, lamentablemente, da respuesta a planteamientos distópicos como los que nos planteaba en su momento Orwell en 1984, o Huxley en Un mundo feliz, o Yo Robot por parte de Asimov, y que hoy en día son cada vez una realidad mayor. Esta es la realidad que tenemos y esta es la realidad que tenemos que cambiar y por lo tanto debemos incorporar estas herramientas de aprendizaje en los planes de estudio de las enfermeras y sobre todo tenemos que empezar a pensar que tenemos que innovar, que no podemos seguir manteniendo la estructura rígida, ¿vale? Que actualmente configuran los planes de estudio. Muy bien, muchas gracias. Le agradecemos nuevamente al doctor Martínez Riera su participación. Creo que su ponencia ha permitido que dirijamos nuestras nuevas perspectivas para trabajar en conjunto, sobre todo para el bienestar de la población y para reafirmar la fortaleza de enfermería. Muchas gracias, doctor. Gracias.